Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este martes 5 de septiembre. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. Esta mañana en el programa ocupamos el espacio para alejarnos un poco de temas comunes y que hemos estado desde luego abordando a lo largo de estas últimas semanas. Vamos a centrarnos en conocer por qué, fíjense ustedes, y este es un tema muy importante, padre de familia, póngale mucha atención, o madre de familia, ¿por qué es necesario controlar la obesidad en el país y especialmente con la dieta escolar? ¿Por qué es necesario controlarlo? Ese es un tema muy importante que quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen. Para hablar del tema nos acompañan acá en nuestros estudios el doctor Raúl Morín Zaragoza. Él es médico experto en obesidad, presidente de la fundación de la Academia o fundador de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, AMEO, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Es un placer, muchísimas gracias. También nos acompaña la licenciada Verónica Villalta, directora ejecutiva de Fosalud, quien por cierto este día lanzan campaña que está relacionada con el tema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Nos acompaña, por supuesto, el ingeniero Carlos Canjura, ministro de Educación, con quien vamos a abordar también este tema. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Ernesto. Bueno, la iniciativa del gobierno por querer regular la alimentación en los centros escolares obviamente ha despertado o despertó recientemente reacciones diversas. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural. Un estudio reciente mostrado por el Ministerio de Educación asegura que en la población educativa han encontrado lo que se conoce como desnutrición, pero también un sobrepeso. Hay una pregunta bien importante que se la quiero plantear como parte de esta temática a desarrollar. ¿Qué significa para el Estado tener una población con sobrepeso y una comunidad estudiantil con obesidad? Esa es una pregunta que vamos a desarrollarla a lo largo de esta hora y media y por eso vamos a tratar estos y otros temas enmarcados en esta, digamos, temática con nuestros invitados. Así es que desde ya les invito también a ustedes para que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo hagan, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. A ver, quizás voy a comenzar por comprender un poco por qué en su momento sale la preocupación desde la perspectiva de las autoridades, llámese gobierno, Ministerio de Educación, Fosalud, que en el país la obesidad representa un problema presente y también para futuro, y especialmente en el tema de escolar. Ministro. Bueno, pues en efecto este es un tema cultural, ¿verdad? La alimentación y la nutrición en el país creo que debemos enfrentarla desde un punto de vista global. Por supuesto, el sistema educativo es responsable de generar ciertos hábitos que, bueno, juegan a lo largo de toda la vida. Y cuando nos encontramos con los resultados del censo de talla y peso que hemos venido realizando, nos encontramos con datos verdaderamente preocupantes, ¿verdad? Porque se trata de una población de primer grado que ya tiene un 13.6% de obesidad. ¿Y eso qué significa en términos bueno, reales? Significa justamente que tiene una población estudiantil obesa y cariñosamente gorditos. Gorditos, ¿no? Sí. Y el 17.1% con sobrepeso. Estamos hablando en el son primer... dos cosas distintas. Sí, el sobrepeso y la obesidad, sí. La obesidad. Bueno, aquí ya están no lo van a explicar están muy bien los expertos en el tema. Pero eso es lo que se logra ver en este diagnóstico que presenta la comunidad estudiantil. Pero estamos hablando de primer grado. El 13.6 de obesidad y el 17.1 de sobrepeso. Si esto lo llevamos ya a séptimo, octavo y noveno grado, eso representa más del 38%.
sea, mediante vamos... Pues claro, cuando los hábitos se construyen a edades desde primer tempranas, grado a a noveno grado tempranas, termina esto claro, rebasando la expectativa. Y claro, esto tiene que se ver puede con el tener. consumo excesivo de azúcar, con el consumo excesivo de sodio, tiene que ver con el consumo excesivo de grasa. Y obviamente tenemos que educar a nuestra población. ¿Y este patrón cultural, ministro, es directamente responsable de los cafetines de los colegios o es desde la lonchera que viene de la casa? Bueno, yo creo que justamente, como dije antes, es un tema cultural. Es un tema cultural. Que abarca varios escenarios. Sí, eso está claro. Hay escenas muy impactantes, ¿no? De madres que en los brazos van dándole una bebida endulzante, ¿no? Endulzante, sí. Adulzante, no recuerdo cómo es el término. A su bebé, ¿verdad? Esto creo que hay que enfrentarlo de manera nacional, es decir, con todas las fuerzas. Y quiero decir que esta iniciativa en realidad no es una iniciativa ¿nueva? No, una iniciativa que venga desde el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Salud. Es una iniciativa en la que han participado todos los partidos políticos, porque justamente el decreto que emitió la Asamblea Legislativa es un decreto en donde mandata al Ministerio de Educación que se regule ese tema en los centros escolares del país, tanto públicos como privados. Sin menospreciar el impacto que tiene en la salud, pero sí en el rendimiento educativo es obvio, ¿no? Per se. En el rendimiento educativo, pero los efectos a largo plazo en la salud de la población son verdaderamente preocupantes, porque eso tiene efectos nocivos. Claro. Hipertensión, bueno, una cantidad de enfermedades que no nos pueden explicar. A ver, licenciada Villalta, ¿cómo desde Fosalud observan ustedes este fenómeno y cuál es la aportación en la discusión que podemos tener este día? Bien, el tema del sobrepeso y la obesidad es un problema mundial, no solo de El Salvador, sino es un problema, es una epidemia ya en el mundo. Bueno, hay más de 1.900 millones de personas con sobrepeso en el mundo y 600.000 personas con obesidad, si lo vemos en esos términos. 600 millones. 600 millones de personas con obesidad. Entonces, aquí la preocupación surge mayormente a partir de que hemos desarrollado una serie de encuestas, una serie de investigaciones. ¿No es un invento? No, por ejemplo, todos los trabajos que estamos haciendo, el lanzamiento de las campañas, tiene por referencia investigaciones ya desarrolladas. O sea, ¿verdad? se descarta que puede ser una intención, digamos, muy en particular para sacar los cafetines de los colegios o las escuelas, como en algún momento se dejó entrever. El ministro acaba de decir algo bien importante, imagínense. El 30.4% de los niños de 6 a 7 años ya tienen sobrepeso y obesidad. Y luego los chicos de 13 a 15 años, el 38.8% ya tienen obesidad. Y luego si nos vamos a la otra encuesta que se ha hecho, que se llama ENECA, que es la encuesta de enfermedades crónicas no transmisibles, nos dice que las personas, hay un 56% de población que ya adolece de sobrepeso y obesidad, personas que son arriba de 20 años. Entonces, eso da una gran preocupación al país. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a tener en el futuro? Una gran cantidad de personas padeciendo una serie de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Dentro de ellas, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y las enfermedades, digamos, las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 40% de las defunciones en nuestro país. ¿Por qué es importante el abordaje de esta temática? Estamos hablando de un programa de atención, prevención, proyección y de planificación a futuro. Exacto. ¿Cierto? Entonces, y ya lo vamos a ver con el experto también en esto. Estos niños que ahorita son, ¿verdad?,
que tienen sobrepeso y obesidad tienen una alta probabilidad de ser personas obesas en el futuro, ¿verdad? ¿Y se puede prevenir esto? Y además de padecer una serie, ¿verdad? Prematuramente una serie de enfermedades. Entonces es importante poder abordar esto ahora, porque los niños ya están presentando una situación preocupante, ¿verdad? Eso, no es pérdida de tiempo. Exactamente. Como entonces, cualquiera puede creer que hoy se ocupó diálogo para hablar de la obesidad. Es un tema explosivo en términos futuros si no se controla eso. Entonces, la iniciativa desarrollada por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, de poder controlar la comercialización de alimentos dentro de los centros escolares es bien importante. Un poco para poder ahorita orientar mejor, ¿verdad? A los dueños de los cafetines que los niños tienen que consumir alimentos más saludables. Por lo tanto, tiene que haber acceso en el centro escolar de alimentos que son saludables. Y dentro de todo debidamente controlado y regulado. Porque a veces la palabra en el mercado, control y regulación, como que es bastante, digamos, difícil de digerir, ¿no? Pero además no solamente que los cafetines tengan, digamos, los alimentos saludables, sino que también haya agua, los niños puedan consumir agua, acceso al agua. Bueno, condiciones ambientales también importantes. Y de igual manera, no solo los cafetines tengan los alimentos, sino también es importante quitar esa propaganda engañosa. Hay una gran publicidad de alimentos que no son alimentos, son, digamos, es algo comestible, pero no alimento, ¿verdad? Consumimos esto, ¿verdad? Y no nos causa ningún beneficio a la salud, todo lo contrario, nos causa daño. Entonces es importante también en estos lugares combatir esto, pues, el tema de la publicidad engañosa hacia los... Debe de ser más responsable. Exacto. A ver, cuéntenos, doctor Morín Zaragoza, cuál es la lectura introductoria que nos puede dar a la colocación de este tema que seguramente ya despierta ese interés por conocer, porque no se trata simplemente de hablar de obesidad per se o de hablar de sobrepeso, es hablar del costo que esto representa para el Estado y sobre todo también en la salud de aquel niño que seguramente nosotros estamos enviando con una lonchera sin medir las consecuencias en qué consiste el tema de la dieta o una verdadera y saludable dieta escolar, ¿cierto? Sí, cómo no, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Como bien dijeron mis compañeros, la obesidad ya es una pandemia. No hay país que se esté salvando de esta condición. Países desarrollados o en vías de desarrollo, todos padecen obesidad. El Papa Francisco en Roma tuvieron oportunidad de participar en la segunda reunión internacional de nutrición y mencionaba, no es posible que la mitad de la población se esté muriendo por no comer y la otra mitad por comer de más. Y la reina Leticia mencionaba de la industria alimentaria que no basta con que nos ofrezcan alimentos, sino que nos deberían de dar alimentos balanceados y sanos, en lo que insistían mis compañeros. Ni un país tiene futuro si no tiene una infancia saludable. Y habría que insistir en que la obesidad es una enfermedad. Apenas en 1985 entró a la clasificación internacional de las enfermedades porque se consideraba que era un problema de estética. Por eso es que la investigación de la obesidad relativamente es reciente. Y además es multifactorial. Es una enfermedad que obedece a N cantidad de factores. En Inglaterra, en el 14, se hizo un estudio de Global McKinsey y mencionaba que se necesitaban del orden de 74 acciones diferentes para poder controlar el problema de la obesidad. Fue un estudio donde no participaron médicos, porque no querían que hubiera un sesgo de una visión exclusivamente biologicista para este problema. Y la verdad es que es una condición cultural, como ya nos estaban mencionando acertadamente mis compañeros. Sí, sí, sí. Y de esas 74 acciones, solamente 3 son biológicas. La educación alimentaria, la farmacología y la cirugía. Las otras 71 son culturales.
¿Qué está sucediendo con nuestros hijos o con nuestros nietos? Los sociólogos están mencionando que por primera vez los padres pueden enterrar a sus hijos. No se había dado antes este fenómeno. Sí, era todo lo contrario. Son Por los supuesto. hijos que estamos Sí, bajo esa condición. el proceso de la obesidad puede condicionar una pérdida de 12 años de vida. Y como bien decía mi compañera, el 80% de los niños obesos pueden ser adultos obesos. El pueden ser es porque también pueden tener muerte prematura. ¿Y qué país puede desarrollarse si no tenemos juventud? O sea, ese es un tema que me gustaría resaltarlo. Parte del problema por el cual estamos hablando del tema de la obesidad tiene que ver con esa corriente o esa tendencia histórica de que ahora son los hijos, o mejor dicho, los padres que están enterrando a los hijos y no los hijos al padre, ¿cierto? Es correcto, y nosotros somos una generación, hablo en personal, baby boom, en donde lo que teníamos era un mundo despoblado y teníamos que poblarlo. Pero además había oportunidad, pero las otras generaciones no se comportan igual. Hasta 1950 nosotros estábamos preocupados por la desnutrición, la falta de alimento. Pero a partir de la industrialización tenemos alimentos desgraciadamente no balanceados. Y entonces, por ejemplo, hay un estudio interesantísimo de cómo llega a América la caña, cómo llega el azúcar, cómo pasa de Bizancio a Roma y de Roma a América y llega a Dominicana, y empezamos a ver la cantidad de hectáreas de aumento de producción de caña, aumento de producción de azúcar y aumento de producción de diabetes, de manera mancomunada. Y se habla de la epidemia gemela. Conforme aumenta la diabetes, aumenta la hipertensión. ¿Y qué hay antes de ello? Obesidad. Ok, veamos este cuadro que nuestro equipo de producción nos coloca de la Organización Mundial de la Salud. Los niños tienen el 80% de las posibilidades de tener obesidad si los padres son obesos y un 50% si uno es obeso. Y uno de ellos. O sea, pero esto ya es biológicamente, Sí. ya no es un factor externo de producción de azúcar, ya es algo natural, por cierto, ¿no? Claro. ¿Cómo lo identifica? Sí, claro. Yo pienso que los niños en estas condiciones, por ejemplo, se desarrollan en un ambiente lo que se llama obesogénico, donde, imagínense, en un centro escolar. En un centro escolar, digamos, que tiene una gran cantidad de comida, que no es comida chatarra, digamos, churros, galletas, dulces. Entonces, las condiciones son como adecuadas, ¿verdad?, para que el niño pueda consumir este tipo de alimentos. Y igual pasa en el hogar, ¿verdad? Muchas veces nosotros, adultos responsables de los niños, una lonchera la preparamos y metemos una serie de alimentos que son dañinos a la salud, ¿verdad? Galletas, y de igual manera churros. Entonces, todo esto va, digamos, permitiendo que el niño vaya teniendo una dieta no adecuada en su hogar. Entonces, él va aprendiendo esos patrones de consumo, ¿verdad? Esos patrones alimenticios, y son los que él va a replicar en toda su vida. Si esto, lo que nosotros hacemos ahora de niños, es lo que vamos a consumir también ya de A ver, adultos. patrones culturales, siendo los más prácticos y a veces también lo más económico, porque somos un país con problemas de economía También. y especialmente de familias que, voy a ocupar el término, me duele decirlo, Exacto. que a veces antes les alcanza, como Exacto. decimos allá en mi pueblo, ¿no? También. Para poder comprar algo que Sí, ellos puedan también. llevar, ¿cierto? Sí. No, pero yo quisiera hacer referencia a este tema del 80% de posibilidades de ser obesos si se procede de padres que son obesos, o el 50% si uno de ellos es obeso. Está claro que cuando los padres son obesos, lo que tenemos es también, así como señala el doctor, hay una cantidad de factores Hereditarios.
No, justamente son culturales. Y patrones Son, culturales. son Es que hay los, una son los mezcla. Yo patrones identifico, culturales. hasta este momento identifico esos dos Son factores Son los dominantes patrones culturales que patrones. dominan, ¿verdad? Sí. Y entonces, Y claro, que esto al volverse crónico se vuelve el gran problema que es el que queremos llegar, ¿no? si los padres son obesos, lo más seguro es que tienen hábitos Ajá. alimenticios Y nada más. nocivos. Y esos hábitos alimenticios se transmiten a los O hijos. sea, es una cuestión, Sí. es Entonces, cultural. Es profundamente cultural. Es cultural. Es posible que tenga factores genéticos que tienen que ver por ahí a un nivel de incidencia, Ahora, pero el tema central es cultural. ¿Cómo cambiar estos patrones? Porque Por aquí eso. ese impacto de patrón cultural también tenemos que compararlo con el factor económico. Insisto, el factor económico aquí tiene que ver mucho cuando se habla, bueno, tenemos una publicidad engañosa de una sociedad de alto consumo, de restaurantes que te venden ligera comida rápida. Tenemos los cafetines donde el modelo de subsistencia de muchas familias pende precisamente de vender comida. Nosotros en este contexto de preparación del programa recogimos varios comentarios, varios testimonios que publicaron nuestros colegas del periódico El Diario El Mundo de fecha junio del 2017, recientemente, y voy a tratar la manera de ponerlo en esta mesa para que lo analicemos, ¿sí? Vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están viendo a través de nuestra señal que colocamos a través de nuestro sistema de Megavisión Go, que es una opción para que esta aplicación usted pueda tenerla completamente gratis en su teléfono celular. Allí usted puede sintonizarnos en cualquier lugar donde se encuentre, solo bajando esa aplicación en su teléfono inteligente. También saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Estamos a través de Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio. Ahí están esas dos cuentas en Facebook donde usted nos puede sintonizar en cualquier lugar del mundo. Antes de continuar, quiero recordarles a ustedes que ahora al comprar un menú campestre, puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre como a ti te gusta. Continuamos en el ejercicio y el análisis pertinente sobre el tema de la obesidad y las perspectivas políticas de salud frente al impacto que no solo económico esto tiene, sino también el desarrollo de la persona. Con nosotros acá en el estudio, como ya sabemos, el ministro de Educación, Carlos Canjura, Verónica Villalta, directora de Fosalud, y también el doctor Raúl Morín Zaragoza. Él es un mexicano experto en el tema de obesidad. A ver, hacía la reflexión, entrando un poco al tema escolar, que colegas del periódico Diario El Mundo sacaron varios testimonios que quiero ponerlo en esa perspectiva. Por ejemplo, decía la dueña de una cafetería en una escuela, yo vendo una pupusa, decía, a 25 centavos. Vamos a ver si nos podemos colocar, ahí está. Yo vendo una pupusa a 25 centavos. La yuca a 25 centavos, la empanada a 15 centavos. Y fíjese, decía al entrevistador, al periodista, yo vendo alrededor de 300 pupusas diarias. Póngale, ¿cuánto no voy a perder yo? ¿Me vendría abajo? A ver, ministro. Bueno, yo creo que el problema no es lo que vende, ¿verdad? Porque creo que en efecto asumir que la pupusa por ser pupusa es la que hay que regular, me parece que tampoco es este tema. Creo que si nosotros controlamos el consumo de este tipo de alimentos, porque no se trata de eliminar la pupusa, pero si la vamos a poner en el almuerzo y en la cena, pues obviamente eso va a generar obesidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, de lo que se trata es de regular. Hay un dicho común en esto de que el exceso es malo. Claro, claro. Sí. Y en el exceso, creo y entiendo, está el fin último de la política o el interés de ustedes. Claro. Controlar, regular. Eso es. ¿Verdad?
como dicen en este caso los nutricionistas. Cualquiera de los alimentos que señaló la señora en esta intervención, me parece que es importante que se destaque que no estamos... Que no es un ataque directo a ellos. Tampoco estamos excluyendo algo que también es cultural nuestro. Claro, y que son tan buenas, ¿no? Son además sabrosas. A ver. Sí, hay que venir a Salvador para probarlas. Sí, por supuesto. No, yo creo que mencionaba nos pondera sobre esa base de tener un plato típico. Bueno, por supuesto, un día vamos a tener una reunión de tacos y pupusas y vamos a ver a cómo nos va. A ver, seguramente se van a ir a los penaltis. Pero ya mencionaba. Porque las dos cosas son ricas. Ya mencionaba usted que el problema es el exceso. Una persona sana que no tenga falta de peso o exceso de peso regula su alimentación. Tiene un mecanismo de hambre limitado. Tomo mi desayuno y no voy a comer hasta las 4 o 5 horas posteriores. Tomo una comida y voy a tomar hasta 4 o 5 horas después otro alimento. Pero si tengo exceso de peso, sucede en mi organismo una inhibición del freno. Ya no tengo saciedad. Tengo constantemente hambre y empiezo a comer. Y es el ambiente obesigénico me oferta lo que existe, sigo comiendo. Y además, ya no como para satisfacer el hambre. Ahora comemos para satisfacer el placer de lo que comemos, por apetito. Hay dos condiciones inmediatas que podrían disparar la obesidad. La una es comer de más y la otra no hacer actividad física. Es decir, ingiero más energía y gasto menos. Que es otro factor cultural que no existe en sociedades como la nuestra. Es correcto. Y eso, y lo voy a decir con la experiencia que uno vive. Por ejemplo, y tengo la bendición de tener a mis padres, ¿cómo se llama? Vivos, ¿no? Estamos hablando ya de 70 años arriba. Pero yo no los veo hacer ejercicio desde un principio que yo recuerdo. Sí, yo creo que tuviesen otro tipo de vida. Gracias a Dios están sanos. Pero si tuviesen esa movilidad, creo que otro gallo cantara, como dijo aquí, ¿verdad? A mí me tocó en mi infancia regresar, primero, salir a la escuela desayunado y en familia. Segundo, regresar de la escuela y comer en familia. Y tercero, cenar en familia. Entre la comida y la cena salíamos a jugar a la calle, corríamos, brincábamos, subíamos, nos movíamos. Hoy en día, un niño pasa 2 a 4 horas diarias viendo televisión y ve 12.500 mensajes comerciales de lo que no debe de comer. No hace actividad física. En mi país somos el segundo país con mayor horas de televisión después de Bosnia. Y además, estábamos tomando 210 litros de gaseosas al año per cápita. Después de las primeras medidas de salud, redujimos a 160. Y todavía tenemos problemas severos. Tengo un dato que México es el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Sí, son de las cosas que no quisiéramos tener esa corona. Se la cambio por otra. Y es lo que quiero yo compartir con ustedes, no llegar a esas condiciones. Tenemos que cambiar el ambiente obesigénico. Usted habló de los aspectos genéticos. Si la obesidad fuera una enfermedad genética, no sería monogénica, no sería un gen el responsable. Hoy hablan de que hay más de 120 genes que están involucrados en el proceso. Por lo tanto, ¿dónde debemos de trabajar? En el ambiente obesigénico. En un segundo momento, trabajamos en el tema ya de la lonchera saludable. Y la lonchera saludable, ¿verdad? ¿Qué puede contener una lonchera saludable? Y estábamos hablando de eso cuando usted se refiere a que muchas veces son muy caros, ¿verdad? Para consumir esta... O sea, los costos podrían representar una variable que a veces la familia no puede compensar. Pero muchas Yo no veces... digo que es así. Pero muchas veces, por ejemplo, en lugar de comer, es cultural, en lugar de comer o de tomar una bebida carbonatada, podemos tomar agua. Sin embargo, no lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comer frutas, poner a los niños en sus loncheras, ¿verdad? Palitos de zanahoria. No tiene un alto costo la zanahoria, ¿verdad?
digamos, poner, digamos, comida o frutas que son, digamos, de la temporada, que mangos, que bananas, que hay una cantidad de verduras y frutas que podemos consumir. Entonces, yo pienso que eso es importante, informar a la población, cómo se puede, digamos, poder construir esas loncheras que son saludables y de bajo costo. A ver, ¿sí? En junio del año pasado, perdón, este año, cuando se hablaba de regular este tipo de alimentos altos en grasa, azúcar y sal, hubo un compromiso, entiendo, del ministerio para poder dar las recetas, ¿cierto? ¿Se ha hecho esto posible? ¿Es ya factible dentro de los centros escolares? ¿Ya se han dado las recetas? ¿O es que cada quien debe asumir su responsabilidad colocando estos productos? Se refiere a los menús. Las recetas, sí, los menús. Los ¿sí? menús. Solo voy a hablar un poquito sobre esto. También es una cosa que estamos, con esta nueva campaña y con la lonchera saludable, estamos trabajando ya con los cafetines escolares. Y les damos diferentes posibilidades de menús que pueden, ¿verdad?, desarrollar para que siempre tengan alimentos saludables aquí en los cafetines escolares. Entonces, hay que trabajar con los dueños de los cafetines, ¿verdad? Entonces, hay que informarles, hay que sensibilizarlos también y que ellos sientan que realmente no estamos contra ellos, no estamos con ningún dueño de cafetín, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿No tiene que verse esto como una amenaza? No, lo que queremos es que ellos sean un factor importante de comunicación con los niños también. Hasta la forma de hacer las pupusas quiere regular salud, al menos esa fue la titularidad en ese momento que se hizo, y eso, claro, causa cualquier tipo de escozor, ¿no? En cualquiera. Precisamente esa es una información engañosa. Que es verdad que no le tenemos que poner atención, igual que la industria. La industria nos presenta un montón de información que es engañosa, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de datos científicos y viene la industria y nos presenta datos que no son reales, ¿verdad? De cuánto tiene, qué contenido tiene de azúcar o sal o los alimentos. Entonces pienso yo que es importante toda la labor de sensibilización, de educación que podemos hacer. De igual manera, hay que introducir en la currícula de educación todos estos elementos nuevos, ¿verdad? Algunos ya están, pero hay que introducir algunas, digamos, técnicas educativas, de tal manera de que los maestros puedan trabajar con los niños. De igual manera hay que producir, digamos, materiales educativos para los centros escolares, ¿verdad? Es bien bonito, ¿verdad?, cuando ya el maestro utiliza, por ejemplo, en nuestra campaña, acabamos de lanzar la campaña de pirotécnico, ¿verdad? Y una maestra utiliza todos los materiales para poder trabajar con los niños. Eso es lo que estamos produciendo nosotros la parte ahorita, preventiva. ¿verdad? Que ese material que producimos sirva a los maestros para poder educar a los niños. Y yo quisiera señalar que en el sistema educativo ya estamos trabajando en esta dirección de preparar a nuestros responsables de cafetines en estos temas, ¿verdad? Este decreto obliga, ¿no? Hemos trabajado con casi 1.450 centros escolares. Ya lo hemos trabajado y en cada centro escolar nosotros estamos trabajando con las encargadas de cafetines para que sepan perfectamente de qué se trata, cuáles son los propósitos últimos de un reglamento de la naturaleza que nosotros estamos administrando. ¿Hay ¿no? sanciones para aquellos cafetines que no cumplan con esta normativa? Pues claro que sí. Sí, claro, está previsto. Dentro de lo que es este decreto. Sí, claro, el reglamento incluye sanciones para aquellos que no cumplan con las normas que están establecidas
Así es que, pero digo, estamos trabajando en armonizar más esto. Yo creo que es más de armonía, ¿no? No, y yo creo, no se puede cambiar de la noche a la mañana un patrón de arraigo tan cultural como es el caso de la alimentación. Sí, claro. ¿Verdad? Yo creo que es bien importante entrar bajo esa dimensión, porque de lo contrario vamos a terminar todos enfrentados, ¿no? Sí. Vamos a ver la experiencia de México frente a este tema. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a usted por estar ya participando a través de nuestra conexión en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio. Escríbanos, queremos conocer la opinión de ustedes. Nos interesa interactuar sobre este tema que hemos puesto en perspectiva de país y fuera de nuestras fronteras. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Acuérdese usted que ahora Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público. Son 23 sucursales a nivel nacional, con servicio a domicilio, por cierto, en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Están abiertas las 24 horas del día. A ver, ¿cuál es la experiencia que tiene México en este tema de entrar en una dinámica de concientización y también regulación, que son las dos fases en las cuales, obviamente, a partir de este decreto emitido por la Asamblea Legislativa, comienza a establecer patrones de arraigo para ser cambiados en las escuelas? ¿Cómo es el tema de la alimentación y qué es lo que se va a vender en los cafetines escolares? Sí, la magnitud del problema es de tal naturaleza que en noviembre del año pasado se declaró a la obesidad como una emergencia epidemiológica. Somos el primer país en determinarlo como una emergencia epidemiológica. Se generó un proyecto de legislativo en donde, además de cubrir lo que ya la Organización Mundial de la Salud recomendaba, que era la prevención y la actividad, se agregó un tercer pilar que fue la asistencia, porque si es importante prevenir, debemos de seguir haciendo acciones preventivas, pero a lo largo de 35 años no han sido suficientes, porque las prevalencias han seguido aumentando. Ha disminuido la velocidad de aumento de la obesidad, pero los que ya están afectados deben de ser asistidos. ¿Qué sucedió con México? Que somos el país primer lugar en obesidad infantil. Cuando vemos la forma de movimiento a nivel mundial, Estados Unidos, China y Gran Bretaña, vemos que todo lo que es movimiento disminuye y lo que aumenta es el sedentarismo. Motocicleta, coche, todo, escaleras eléctricas que nos impiden mover. Y le comentaba con el ministro que en las escuelas primarias tienen asignada 1 hora de actividad física que se convierte en 9 minutos. ¿Qué se hizo? Están aumentando que se lleven a cabo los 60 minutos de actividad física. Se recomiendan 30 minutos diarios de actividad física, 5 días a la semana, para no ser clasificado como sedentario. Y aquí es contradictorio, aquí se eliminó, entiendo, la educación física en las escuelas, creo que se eliminaron. Ya vamos a hablar de ese tema, pero a ver, veamos un poco en ese análisis. Y la otra condición fue efectivamente legislar para que en las cooperativas escolares no se vendiera lo que sea calificado como alimento chatarra. Está aprobado, se reguló, habría que ver que si tenemos los suficientes inspectores para que supervisen que lo que se legisló se lleve a cabo. Pero además, ¿y quién me impide que a la salida de la escuela, enfrente de la misma, lo que no se oferta adentro, ahora se esté ofertando afuera? Ahora ya no me vende chatarra en la cooperativa escolar, pero cuando el niño sale, compra lo que le ofertan enfrente. Fíjese que ese planteamiento lo sostiene una vendedora de un cafetín
a quien también se le consultó y decía, para mí ver si prohíben dentro de la institución, deben de prohibirlo afuera. Para mí es algo ilógico hacerlo acá adentro y afuera se vende la cuestión. Ahí está esa declaración. O sea, es en la que tenemos. Es cierto. Y veamos ¿De qué sirve adentro si afuera vamos a tener todo el factor invasivo, como decía la doctora, ¿cómo es que se le llama el término de esa sociedad? Sí, obesigénico. Obesigénico. El ambiente obesigénico. Y eso El otra vez ambiente obesigénico. nos regresamos a la parte cultural. En las generaciones que preceden a las actuales, a los millennium, las madres no salían a laborar. Hoy forman parte del acto de conseguir ingresos para superar la forma de vida de una familia. ¿A qué costo? Que esa señora tiene que salir a laborar, se levanta a las 6 de la mañana, se prepara, pero ya no tuvo tiempo de darle desayuno a sus hijos, ni preparar la comida. Eso quiere decir que la hora de educación física se reduce a 9 minutos de ejercicio del estudiante. ¿No hay educación física en las escuelas, perdón? Bueno, pues no, ¿cómo no? Está previsto. ¿Previsto o no existe per se? No, lo que digo es que no hay profesores que atiendan el tema de manera... Lo tiene que hacer el profesor normal, vamos a la cancha, ¿no? Y justamente cuando no se hace con la formación adecuada, sé que cualquier cosa, así, que basta con darle la pelota y con darle la pelota, ¿verdad? ¿no? Bueno, pero el mismo doctor lo ha señalado, ¿no? Lo sensato sería una cultura en donde tengamos 30 minutos diarios de educación física, ¿verdad? Esa debe ser una preocupación de la escuela. Y nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Educación en la recuperación de ese tema. Estamos trabajando con un número que anda por los 140 maestros de educación física, tratando de recuperar el tema en el sistema educativo. Y estamos también con el INDES tratando de reactivar la Escuela de Educación Física que tenía el INDES. Este es un tema que está asociado a la cultura. Y muy estratégico en el tema de prevención, doctor. Ahora con todo este problema de inseguridad que tenemos y de violencia, debería de ser un factor de atención de parte del gobierno para poderlo introducir como un método preventivo también. Exactamente. Sacar esa energía tan positiva que tenemos para que no se utilice de forma negativa, ¿no? Exactamente. Así es que este es un tema que debemos posicionar de nuevo de manera firme en el sistema educativo. Y estamos trabajando en ello. Sí, yo creo que tenemos que avanzar en este tema de la actividad física, ¿verdad? Porque esto es realmente es una situación que puede cambiar. Que puede ayudar y contribuir mucho a bajar esos niveles de obesidad. Y yo creo que muchos países también ya... Y no digamos de violencia, ¿no? Sí, como ya han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos parques, yo he visto en algunas principales ciudades, ¿verdad? En algunos parques ya hay, digamos, algunos equipos, ¿verdad? Para hacer gimnasia. Pero aquí yo veo que aunque ubiquen algunos equipos, la gente lo que hace es destruir esos equipos, ¿verdad? Y no utilizarlos, no le den la importancia. Entonces yo sí creo que el tema de la actividad física debe de ser algo que debemos de introducir en la cultura de nuestros niños, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras casas, no solo esperar que sea en la escuela, sino los padres, los momentos que tengamos con nuestros hijos, ¿verdad? Los momentos libres que tengamos, ocupémoslos para que los niños se muevan, ¿verdad? Sacarlos a un parque, para que los niños realicen actividad física. Y los fines de semana también, ¿verdad? Entonces yo sí creo que también en los lugares de trabajo, ¿verdad? Promover, ¿verdad? Que a veces hay ascensores, promover que utilicemos las gradas. Es importante utilizar. Es un ejercicio, bueno, yo digo que si lo hiciéramos todos los días, reduciríamos mucho los problemas cardiovasculares. Y las experiencias que tienen otras sociedades, obviamente no nos vamos a comprar, pero es bueno soñar. Ahí, por ejemplo, en los Estados Unidos conozco de empresas que a la base de tener a su gente trabajando, también les ponen las facilidades de hacer el ejercicio, no solo
porque hay dos tipos de ejercicio, el físico y el psíquico, ¿no? Que son los fundamentales en todo esto, ¿no? Sí, pero fíjate que yo he promovido en el centro de trabajo algunas actividades, ¿verdad?, de moverse, ¿verdad? Sí, sí, gimnasia sí. en la De tarde, movilidad, después del trabajo. Mire, comienza 20, termina, pero eso en un mes ya no, ya se quitó. Al patrón cultural. Exactamente. Es que Pero estamos hablando de cambiar patrones culturales en todos los sentidos. Una resistencia de que no queremos movernos. Entonces, es una cosa que va a ir cambiando poco a poco. Es un reto grande que tiene. ¿Por qué, después de conversar todo esto, entonces, por qué es tan importante que se le ponga atención al tema de la obesidad, al tema del sobrepeso? ¿Cómo, de alguna manera, buscar esa línea correcta que nos lleve realmente a medir y cambiar ese patrón que tenemos tan arraigado? Ayer, en el contexto de una actividad muy similar que desarrolló la FAO, sí, y creo que la Defensoría del Consumidor me decía también. Sí, el CDC. El CDC. Decía el representante de la FAO en nuestro país, el doctor Verdegué, ¿sí, verdad? Decía, América Latina y el Caribe señala que El Salvador, dice que en El Salvador mueren más personas por sobrepeso y obesidad que por la inseguridad. Es un dato que tienen muy bien registrado en la FAO. Vamos a hablar de estos y otros alimentos y vamos a darle lectura a sus comentarios. Nos interesa conocer qué piensa usted con relación a este tema que hemos colocado este día y que de alguna manera lo sacamos para ponerlo en perspectiva y salir de lo que ya hemos estado abordando todos esos días, porque ese es un tema también muy importante que tratarlo. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros y recuerde el reprise de este programa, 8 de la noche por Canal 19. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa. Hay una cantidad muy importante de comentarios. Ministro, vuelve la pregunta de la contratación y de la materia de educación física. ¿Por qué no se hace un esfuerzo grande, dice acá? ¿Y por qué? Estoy tratando la manera de resumir porque es un poco largo. ¿Y por qué razón no se hace una contratación directa si sabemos que es un problema que está en las escuelas? Bueno, hay dos cosas que quisiera señalar. Primero, que en efecto tenemos déficit de maestros de educación física, pero igual lo tenemos en todo lo que es educación artística, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la legislación respecto a la contratación va por un lado distinto de lo que habla el maestro ahí. Es un tema en donde la contratación directa no opera, porque hay para la contratación de personal en el sistema educativo, hay todo un tribunal calificador por donde se transita para efectos de contratación. Es algo que no depende de manera directa del director departamental o del director de la escuela o del mismo Ministerio de Educación, ¿verdad? Tiene que pasar el proceso de contratación que está establecido en la ley de carrera docente. Ok, dice Enrique Alvarado, saludos a ustedes, buen tema. También Ernesto Chavarría, en muchas escuelas trabajamos la lonchera saludable y cafetines saludables, actividades físicas para el bien de niños y niñas. Saludos para los panelistas y a ti, Ernesto, un buen programa el que han tenido hoy. Qué bueno que lo perciban así, porque de eso se trata, salirnos un poco de la tangente, como lo expliqué al principio, y colocar otro tema que también está bastante como invisibilizado, pero que a la larga tiene una implicación fuerte para el Estado y la salud de la persona. A ver, dice acá, qué triste este país, dice Comunidad de San Jacinto, qué triste este programa no es compartido con lo que el país vive, dice. No sé, quizás quiere que sigamos hablando de política y de politiqueros. A ver, Manuel Guardado, lo felicito, Ernesto,
cómo esta eleva el nivel de conciencia a este tema, se refiere a eso, de toda la población. Por favor, trate de tener gente de este nivel en su programa. Las futuras generaciones se lo van a agradecer, sobre todo por el tema de salud. Mira qué interesante, ¿no? Sí. Qué bueno, me alegra que lo perciban así porque es un tema que, insisto, está en el quehacer de todo esto. A ver, conclusiones finales, reflexiones finales, doctor. Desde el punto de vista de la salud, que es mi área, no hay tratamiento del sobrepeso y obesidad que pase por comer mejor y hacer actividad física. ¿Son suficientes estas dos medidas? Sí, son suficientes. Solamente para aquellos que no responden a estas modificaciones en su forma de vida, en su estilo de vida, estaría indicado otras acciones como la farmacoterapia o la cirugía. Pero es el cambio del estilo de vida que se define por la forma de comer y por la forma de hacer actividad física. De lo contrario, la sociedad tendrá que pagar el costo. Y el costo de la obesidad, le voy a poner dos comparativos. El tabaquismo cuesta 2.1 trillones a nivel mundial. La guerra armada y el terrorismo, 2.1 trillones. Y la obesidad, 2 trillones. No hay manera de justificarla. Tenemos que actuar y tenemos que hacer conciencia, y agradezco la invitación. Ministro. Bueno, justamente yo quisiera destacar que el tema que hemos abordado este día es un tema el que demanda que las familias tomemos conciencia de estos temas, porque en efecto se trata de un tema que de no tratarlo como debe ser en la sociedad y en la familia en particular, pues vamos a tener consecuencias graves para el futuro del país. Es importante no ignorar el efecto del mensaje que a través de campañas positivas se hacen. Dice Manuel Chávez, pero Ernesto, pero hoy sale más barato comprarse 3 pupusas y un café que un desayuno de 2 huevos, queso, frijoles, café y francés. O sea, esa es otra realidad que enfrentamos, ¿no? Sí. Y si no tengo, pues de modo, no me puedo morir de hambre, tengo que hacer o llegar hasta donde tengo que llegar. A ver. Sí, pero yo creo también que tenemos que sacrificarnos un poquito más también. Es más fácil comer, ¿verdad? Comida rápida en la calle muchas veces. Aún trabajadores de salud, siento yo, ¿verdad? Que llevamos nuestra bolsita de pan, varios panes con frijoles para desayunar al trabajo. Y ya esto todos los días es una situación ya preocupante, ¿verdad? Entonces, el asunto que pienso yo que debemos de incentivar el tema de la prevención. La prevención es bien importante, la prevención está en nuestras manos. No tiene altos costos si nosotros la desarrollamos. Tenemos que introducir cambios en nuestra familia, cambios de comportamiento, cambios de hábitos, ¿verdad? De patrones alimentarios. Es importante introducirlos en nuestra familia. Si queremos que nuestra familia se mantenga sana, empecemos por los adultos a educar a los niños desde nuestras casas, de tal manera que cuando lleguen al centro escolar ellos también puedan compartir con sus pares, ¿verdad?, mejores hábitos de alimenticio. Entonces, creo yo que la prevención es algo que debemos de tener siempre en cuenta, generar una cultura diferente en nuestro país, ¿verdad?, de cómo consumir alimentos que sean más saludables. Ok, aquí dice, solo para leerlo, una complicación crónica de la diabetes es el de los pies, dice, lo que se denomina pie diabético. Un 85% de los pacientes diabéticos desarrollan estas condiciones, producto de gran parte de la obesidad, dice Exxon Jurado. A ver, hay otro tema que planteaba un amigo que nos escribe acá, que quería darle lectura. Aquí está, Gabriel Orellana, y eso tiene que ver precisamente con lo que decía el doctor Zaragoza. Las mejores cocineras a veces son las que no tienen ese conocimiento científico del impacto que tiene a lo mejor cómo tratan aquel plato rico, ¿no? Como lo decimos. Pupusas ha cambiado la forma de hacerlas y estoy de acuerdo que la salud trate de este tema. Hoy que se hacen en la plancha, he visto cómo le echan aceite en la masa y ya están en cocción en la plancha, le vuelven a echar, parece hasta tostada, y si usted le pone una servilleta verá cómo absorbe la cantidad.
Zona Eso es más lo que, rica. eso es lo que hay que regular. Ya me dio. Hay que regular esto. El mensaje, la reflexión final con nuestros invitados es que, ojo, hay que ponerle atención al tema de la dieta de nuestros hijos en los centros escolares y todo lo que se puede hacer por el bien de la salud, especialmente de cada uno. Doctor, gracias, qué gusto haberlo tenido acá en el programa. El agradecido yo, muchísimas gracias por permitirme compartir con tan distinguidos compañeros. Y nos vamos a hacer un concurso, o pupusas o tacos. No. Nos vamos a ir a los penaltis, seguramente. Gracias, licenciada Villalta de Fosalud, gracias también, ministro. No, qué gracias gusto a usted, haberlo Ernesto, tenido. un placer. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.